Bueno, este proyecto inició como tal hasta 2019-2020, pero hubo un trabajo previo con la comunidad desde 2015. El Colegio de San Luis en ese momento tenía los fideicomisos institucionales, entonces participé en un fideicomiso y eso me permitió empezar a trabajar esta región. En ese momento el interés era básicamente trabajar cuestiones agrícolas, calidad de suelo, calidad de agua, porque como se sabe, pues esta región es importante en términos agrícolas. Pero con esos primeros acercamientos a esta región, tuvimos la oportunidad de conocer gente que estaba vinculada con temas de agua desde la parte gubernamental, los consejos de cuenca, como el Comité Técnico de Aguas Subterráneas, y ellos nos hablaron de un grupo de vecinos de una comunidad, en ese momento una comunidad que yo desconocía completamente, La Loma, y decían que había un grupo de personas que estaban haciendo acciones muy interesantes de conservación del bosque y que ellos reconocían que esas acciones les beneficiaban en la parte del valle por el tema de la recarga de los acuíferos. En ese momento fue una presentación así como de, pues les vamos a presentar la comunidad, pero a partir de ahí vimos que era muy interesante estos trabajos a nivel comunitario, de participación, de organización, con y sin intervención de las autoridades, y la verdad que no, y este es un claro ejemplo. Entonces, desde el 2015 empezamos a tener contacto con ellos, aunque el proyecto de conservación de cuencas se materializó entre 2019 y 2020. Recordemos que en 2020 fue la pandemia, pero a pesar de la pandemia, esta comunidad con este grupo de vecinos, ejidatarios de La Loma, que tenían, y ellos trabajaron perfectamente el proyecto de conservación de cuencas. La ventaja es que no había que bajar a la ciudad por un tema de restricciones sanitarias por el COVID. Ellos en la sierra tomaban sus precauciones, pero no era lo mismo que nosotros que vivíamos en las ciudades, que sí nos tuvimos que encerrar. Ese año fue muy bonito en ese sentido porque incluso fue un tema como de recursos para esas personas que dejaron de trabajar en la ciudad o en otros lugares, pero hubo un recurso de ellos porque se pagan jornales a partir de los trabajos que se hacen de conservación de cuencas. Y bueno, y esa ha sido como el detonante de muchas cosas, porque inicialmente fue nada más La Loma con las que empezamos a trabajar. En ese momento, ya les digo, 19-20, ya habíamos trabajado un tema estaba la intención de proyectar a La Loma o en el ejido de La Loma, en la parte serrana, como área natural protegida. Entonces, desde entonces empezamos los estudios justificativos. Afortunadamente se logró la declaratoria de área natural protegida y eso ha, junto con el programa de conservación de cuencas, movilizado muchas cosas. Cuando hablamos de conservación de cuenca, estamos hablando de aquel espacio o reservorio hidrológico delimitado por montañas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del Valle de San Luis, esa es una cuenca. Su límite de montañas es la Sierra de Álvarez y la Sierra de San Miguelito, por ejemplo. De este lado tenemos la Sierra de Álvarez también y otro sistema montañoso que limita. Imaginémonos una cazuelita, una olla, y el borde de la cazuelita o la olla es el límite de la cuenca. Todo lo que llueve arriba de esa ollita es lo que se va a captar y se va a utilizar en ese mismo espacio, a través de los arroyos, de la infiltración. Y es importante conservarlos porque eso es lo que permite, por ejemplo, la recarga de los mantos freáticos o el acuífero, un agua que después se va a utilizar o para consumo humano o para la agricultura, en este caso aquí, en este valle que es netamente agrícola o es la principal actividad económica. Y conservar las sierras o las partes altas de la cuenca permite esa conservación también de la recarga. Una sierra deforestada, desmontada, esa agua no se va a aprovechar en el subsuelo, va a correr, va a inundar ciudades o poblaciones, pero no va a estar siendo aprovechada. Entonces, por eso es la importancia de conservar las sierras con este tipo de obras de conservación y en este caso pues con los mismos vecinos, la gente que trabaja aquí, que conoce el lugar, que puede saber perfectamente dónde se necesita ese tipo de acciones o de obras. Debo decir que este proyecto de conservación de cuencas está financiado por una empresa particular, por Fundación Cummings, en colaboración con una fundadora norteamericana que se llama Global Giving, y ha sido fundamental el apoyo, porque si bien ellos ponen el recurso, nosotros como academia documentamos, llevamos un proceso académico, digamos, de estar trabajando con ellos. Finalmente quien acciona, quien trabaja, quien pone la mano de obra, el esfuerzo físico y de muchas cosas son la gente de la comunidad. Y eso es lo que hace que en otros lugares se motiven y hagan lo mismo. El primer año, como yo les decía, con todo y pandemia, fue La Loma, pero para el segundo año de trabajo de este proyecto se sumaron 2 comunidades más, Alisos y Alamitos.
Alamitos es una área turística para la región también por sus cuevas, entonces también la importancia no solamente de conservación del bosque, sino de estos espacios que generan economía a través del turismo. Entonces, sin ellos no se podría estar dando este tipo de trabajos o de proyectos que son sí de corte académico, con una perspectiva académica, pero que tienen un impacto a nivel social, comunitario, porque también se generan lazos de colaboración desde las autoridades de la comunidad, porque hay que trabajar con sus autoridades también, pero a nivel comunitario genera ese apoyo. Incluso la gente que a veces no sabe lo que hay allá arriba en la sierra se entera, ¿no? Que tienen un bosque bonito, que hay fauna que desconocían. Este tipo de actividades o proyectos ha puesto como en la mira ese tipo de recursos que son muy valiosos a nivel ecosistémico, pero también, digamos, para la vida de las comunidades, ¿no? Son muchos, desde ponerse de acuerdo, quién hace qué, cómo lo van a hacer. Cada comunidad tiene sus propias dinámicas, las formas de hacer las cosas, y es uno de los asuntos que nosotros desde la academia hemos aprendido, a respetar los tiempos de las comunidades, las formas de trabajar de las comunidades, y nosotros más bien nos hemos ido sumando. Hacemos algún tipo de recomendaciones desde la parte académico-científica, pero definitivamente las comunidades son las que nos van marcando los ritmos, las pautas. Entonces también es un intercambio de conocimientos, de saberes, de experiencias, y eso enriquece mucho el trabajo. Entonces el primer reto es aceptar el saber, el tiempo, las formas del otro y empezar como a trabajar. Y la otra, pues a veces, y lo voy a decir así como es, también a veces la indiferencia de las autoridades, porque puede ser por la lejanía, puede ser incluso a veces por términos partidarios o de oposición, que digan, no, a mí no me toca, o no son los intereses de las autoridades en turno o de algunas instituciones en turno, y se alejan como de este tipo de espacios, ¿no? Pero las comunidades no paran. Cada parte de este equipo tiene una labor, tiene un rol que jugar, ese tipo de cosas. Y aquí como comunidades, porque justamente se asignan roles, trabajos, formas de hacer. Las mujeres cumplen un rol, los hombres cumplen otro rol, los niños, a la manera que los están involucrando en algunos eventos en sus escuelas, ahora actualmente con el proyecto de huertos escolares se está impulsando otro tipo de actividades que van a hacer que se junten. Hoy en la mañana, por ejemplo, nos decía una mamá que los niños hicieron su huerto, cosecharon, y de ahí agarraban para su casa, empezaron a vender. Las mamás se den cuenta que pueden poner su huertito afuera, en su patio de su casa. Hay niños de un jardín de niños que venden su cilantro a un taquero, por ejemplo, ¿no? Entonces están produciendo su cilantro, su cebolla, su tomatito, pero ya encontraron un cliente con el taquero de ahí de su comunidad. Entonces se va viendo que a nivel de la familia, de la comunidad escolar, se pueden también impulsar otras dinámicas que ayudan a esos vínculos, a esos lazos como comunidad escolar, pero después hacia afuera de las escuelas, en las casas, ¿no? Y los trabajos o las obras que se hacen de manera general, estamos trabajando en la comunidad de Alizos, en el ejido La Loma, en el ejido de Alamitos y en San José de las Flores. Las obras que se hacen básicamente son, por ejemplo, zanjas trinchera, que no es más que un hoyo, una cavidad que se hace más o menos de 90 por 20. Va a depender del lugar donde se ponga en la sierra, pero es una zanjita donde con la lluvia se llenan. Tiene dos propósitos: infiltrar, pero también sirve de bebederos para la fauna en esos espacios, ¿no? Esa es una. Hay otras que son retenes. En los arroyos se hacen retenes con troncos, con piedras. Hay unos arroyos que son más grandes, entonces el acomodo de piedras es de otra manera. El chiste es que cuando llueve, esa agua que viene en los arroyos vaya deteniéndose poco a poco, no baje con tanta fuerza, y esa agua que se detiene infiltra también, y se evita que piedras, troncos vayan haciendo desastres, por llamarlo de alguna manera, aguas abajo, ¿no? O más abajo del arroyo. También se hace algo que se llama brecha cortafuego, que no es más que limpiar un camino, que evita que, si en el caso de un incendio, de ese espacio donde está el fuego brinque a otra ladera o algo. Pero además también le sirve de caminos de vigilancia, tiene doble propósito la brecha cortafuego. Básicamente esas son las obras principales. En algunas se hacen más de un tipo o de otro, porque va a depender la topografía, el tipo de vegetación, pero esas son las obras que hacen los compañeros. Suena fácil hacerlo, pero el trabajo manual, físico,
allá arriba es muy pesado. Para llegar simplemente a la sierra puedes pasarte 1 hora, 2 horas camino para allá, más estar ahí, levantar rocas, troncos, acomodarlos. Entonces es un trabajo en términos físicos fuertes, pero de gran impacto en términos ecológicos o ambientales. Y yo creo que el primero es esto que mencionábamos al principio, que la comunidad empieza a darse cuenta que este tipo de obras ayuda a este tejido social, a como comunidad entender la importancia que tiene la sierra, que tiene conservar allá arriba el bosque en buenas condiciones, pero también la gente se ha dado cuenta que con esas obras pueden mantener el nivel de agua en sus pozos digamos, de manera superficial, no tan profunda. Hemos hecho algunos trabajos donde hemos podido ver que en esta región de la Loma, hacia el refugio, por ejemplo, aunque estemos en temporada de estiaje, los pozos no bajan mucho, comparados con otros espacios donde en la misma temporada, digamos, las lluvias son las mismas, digamos, en este sentido, esos pozos bajan mucho, pero en esta vertiente, en esta parte de la loma, los niveles de agua se conservan un poquito más arriba que en otros espacios. Cummins llega al colegio diciendo: queremos apoyar, queremos ayudar. Levantamos la mano con un proyecto que te decía yo que inicialmente con los del fideicomiso, ya teníamos trabajo hecho acá, y les hablamos que estaba esto acá de este lado, la gente participativa, que ya había experiencia de conservación. Les gustó y pues no nos hemos dejado. Sí, es que justo quien han sido los fondeadores principales son ellos. Cada año entregamos un informe técnico y financiero, pero insisto, en esta suma de ejidos, de esfuerzos, se han dado cuenta de la importancia que es, y por eso nos han seguido apoyando año con año. Esta tercera etapa, generalmente las etapas eran de 1 año, pero esta tercera etapa, por digamos, la forma en que ha crecido en términos de colaboración, de acciones, resultados, esta tercera etapa van a ser 3 años de apoyo. Entonces es una manera de que han visto pues que el dinero que le entregan a las comunidades, porque se la entregan a ellos, da buenos resultados, ¿no? Y está ayudando al crecimiento de las comunidades. Mira, tienen un tema de amor a su territorio, al bosque, eso es indiscutible y no se pone en duda. Pero la realidad es que ellos dependen del trabajo del campo, o son albañiles, o trabajan a lo mejor en Río Verde o en otros lugares. Un día de trabajar en la sierra es un día menos sin ingreso, o en el campo o en la albañilería. Entonces, cuando tú les ofreces ese jornal, compensa de alguna manera ese recurso que dejan de tener para su familia. Porque yo decía, el esfuerzo físico, si les tendrías que pagar 2 o 3 veces más lo que se paga, pero bueno, hay un jornal, digamos, también los recursos son limitados, pero ese es también el apoyo que se da. En algún momento ellos también tendrán que valorar el tema de, pues ni modo, tendrán que hacerlo ya más bien de manera voluntaria, pero esto impulsa, digamos, de alguna manera que se estén dando este tipo de acciones. Pues yo creo que ese es tendría que ser como el alma, el espíritu de las instituciones, no solo del colegio, sino de otras, ¿no? Ver que realmente lo que uno hace, lo que uno estudia, pueda beneficiar a estas comunidades, porque a veces pueden ser comunidades que estén alejadas de muchas cosas, y cuando empiezan a tener como este involucramiento, saben que pueden hacer otras tantas, o potencializar sus conocimientos, sus esfuerzos, por el simple acompañamiento que puedas estarles dando, ¿no? Entonces yo creo que las instituciones como el colegio pueden ser un vínculo, incluso un vínculo entre las comunidades y otras instancias académicas, empresariales o institucionales de gobierno, ¿no? Bueno, es que en general yo creo que las personas que vivimos más en espacios urbanos nos olvidamos que estos son los espacios que nos proveen de muchos recursos: aire limpio, agua limpia. Entonces tendríamos que ser más conscientes de eso y de alguna manera ser más conscientes de la forma en que nosotros usamos esos recursos, evitar los desperdicios de agua, la basura, muchas de las cosas que se recomiendan, ¿no? Porque insisto, no nos damos cuenta de todos estos espacios que nos proveen de muchos de las necesidades que tenemos como humanidad, como digo, el aire, el agua, el bosque. Y yo creo que es importante que aprendamos, si no están nuestras posibilidades, por ejemplo, hacer este tipo de acciones o de obras simplemente porque no estamos cerca de un bosque, más bien ser más responsables en la forma en que usamos esos recursos, ¿no?
y a nivel sociedad pues buscar que las autoridades también les provea de recursos a estas comunidades o a estos espacios para que sigan conservando, ¿no? Habría muchas maneras de que las instancias, si se pusieran o se organizaran esfuerzos de manera horizontal, por ejemplo, o transversal, que entre instancias vieran, podrían los esfuerzos ser de gran impacto, pero menores, porque todos están poniendo un poquito, a que solamente una dependencia dijera, no, pues hay que darles dinero, o hay que darles materiales, o hay que... Yo creo que las instancias también tendrían que estar mirando desde una perspectiva más conjunta para trabajar con estas comunidades y seguir potencializando estas acciones que ellos, en los esfuerzos que ellos hacen, ¿no?